Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo de la Unión Soviética fue considerado una poderosa maquinaria de músculo, sangre y metal que tuvo la capacidad de chocar frente a frente con las huestes de Hitler y no solo resistió, sino que empujó al lobo hasta su guarida, donde, acorralado, se quitó la vida. Si bien luego de este histórico conflicto las fuerzas soviéticas gozaron de una mayor infamia al convertirse en el potencial enemigo de Estados Unidos y la OTAN, es innegable que desde su creación hasta su desaparición han representado uno de los cuerpos más temidos de la Tierra. Lo cierto es que si revisamos atentamente el historial del Ejército Rojo, hallaremos relatos de enormes hazañas o estrategias magistrales, incluso en situaciones donde llevaban todas las de perder. Pero también encontraremos una extensísima cantidad de errores, insuficiencias y desaciertos. Muchos historiadores destacan a los generales soviéticos por ser implacables, mientras que otros los llaman carniceros, dispuestos a sacrificar una infinita cantidad de sus soldados simplemente en pos de la táctica de combate que creían adecuada. No obstante, esto también podría decirse de la estrategia norteamericana en Normandía, o la que ejecutó Alemania al invadir la Unión Soviética y que acabó con su mayor ejército diezmado. Estas contradicciones nos llevan a preguntarnos cómo era el entrenamiento y la preparación de los soldados del Ejército Rojo. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y el rol que las fuerzas de la extinta Unión Soviética cumplieron durante el conflicto, debemos tener en cuenta varios factores. Para comenzar, es importante destacar que el entrenamiento de las tropas era realmente muy variado. En algunas batallas participaron soldados que se habían preparado previamente a 1940, mientras que tras la invasión por parte de los alemanes a las ciudades de los comunistas, en muchos casos los soldados fueron reclutados, armados y enviados a la guerra prácticamente sin formación. En una tercera instancia, tras la recuperación del territorio tomado por las huestes de Hitler y antes de avanzar sobre Berlín, la mayoría de los cuerpos de Stalin estaban compuestos por una mezcla de novatos y veteranos sobrevivientes. En sus orígenes, rastreables hasta la Revolución de Octubre de 1917, el Ejército Rojo se llamaba la Guardia Roja y era una milicia conformada por trabajadores armados con una menor cantidad de militares o policías que se habían unido al Partido Comunista. Nació con su nombre oficial en 1918 bajo el comando del comisario del pueblo para la guerra, León Trotsky, quien adoctrinó a los nuevos reclutas desde el primer momento para servir tanto a la madre patria como al sueño socialista de Lenin. Pero la gran crisis producida por la guerra civil en Rusia llevó a que para 1925 quedara poco más de 500.000 de efectivos al servicio del país. Aunque los soviéticos intentaron contener la pérdida de soldados integrando a las fuerzas más trabajadoras y movimientos militantes, debieron firmar un tratado secreto con Alemania en el cual se establecieron los entrenamientos cruzados de tropas. Para este punto, los soviéticos se habían quedado sin su semillero militar. La muerte de Lenin y el exilio de Trotsky pusieron en crisis a la institución militar comunista y la necesidad de oficiales llevó a que se redujeran las carreras militares al mínimo, que era de 2 años, mientras que antiguamente tan solo la carrera de armas duraba 3 años. Peor aún, al poco tiempo de recibirse, los oficiales eran ascendidos de rango, lo que redujo la calidad general de los tenientes y almirantes. Este problema se profundizó enormemente en 1937, año en que Stalin, desconfiando de la institución bélica de su gobierno, llevó adelante la Gran Purga Militar. En un solo año se ordenó el aprisionamiento y en algunos casos la ejecución de 30.000 oficiales, entre ellos altos cargos del ejército. Cuando Alemania invadió a la Unión Soviética, encontró a un país carente de cargos militares, sin toma de decisiones y con un poder centralizado en la figura de Stalin, quien resultó ser un neófito en asuntos bélicos. Las tropas comunistas estaban mal preparadas, mal alimentadas y mal equipadas. Si bien el uniforme que vestían era el tradicional, en muchos casos debieron portar rifles antiguos de la Primera Guerra Mundial o del período revolucionario.
A medida que Alemania avanzaba sobre las distintas ciudades soviéticas, aquellos soldados veteranos que habían recibido entrenamiento formal antes de 1941 comenzaron a morir y Stalin organizó una leva general para que los jóvenes soviéticos defendieran la nación. En esa época surgió un oscuro chiste entre los soldados: toma este palo, ahora ve a morir por la madre patria. Aunque hoy en día se sabe que esto no era así, de alguna manera refleja lo que sentían los jóvenes rusos al ser reclutados para proteger a su tierra. Se les entrenaba rápidamente en 2 meses, intentando que asimilaran tanto conceptos básicos como lecciones fundamentales o complejas de la forma más veloz posible. En unos pocos días se los entrenaba en tiro, en estrategia militar y supervivencia, entre otros. Esto generó 2 graves problemas. El primero fue que realmente los reclutas no terminaban de incorporar ninguno de los nuevos conocimientos y carecían de práctica en campo. El segundo implicó una gran desobediencia a la cadena de mando o la incapacidad de seguir órdenes de manera marcial, lo que no solo derivó en dificultades en las operaciones, sino que también llevó a muchos generales a despreciar a sus propios hombres y poner deliberadamente sus vidas en peligro. Pese a todo su poder y su estilo dictatorial, Stalin no pudo apartar la vista del problema que él mismo había creado. Por ello decidió perdonar a parte de los oficiales que había encarcelado durante la Gran Purga, unos 5.000 hombres que habían tenido la suerte de ir a prisión en vez de morir ejecutados por sus propios soldados. Regresaron al ejército para restaurar el orden faltante. A esto se sumó la presencia cada vez más grande del mariscal Zhukov en la toma de decisiones. Zhukov brilló en su rol de organizador de la defensa en Moscú, que resultó relativamente efectiva, pero culminó en una exitosa contraofensiva que devastó a los invasores alemanes. Luego de esto sería recordado como un carnicero que estaba dispuesto a dar la vida de hasta el último de sus hombres con tal de que su estrategia funcionara. La razón detrás de esta terrible fama radica en 2 operaciones que él mismo impulsó: la captura del 6º ejército alemán en Stalingrado, que duró meses y costó la vida de millones de soviéticos, y la infame Operación Marte, también conocida como la picadora de carne de Yersev. En esta misión, Zhukov dirigió personalmente el ataque contra las tropas de Hitler que habían huido de Stalingrado y se refugiaban en Yersev. Tras la ofensiva habían muerto 70.000 soviéticos y 134.000 habían resultado heridos. Del lado alemán, las bajas alcanzaron las 40.000, pese a que su fuerza era casi 1/3 en relación a la de los soviéticos. Tras recuperarse de los golpes que Hitler asestó a la Unión Soviética, el Ejército Rojo recuperó la compostura. Varios mariscales más se involucraron en la toma de decisiones ofensivas, desplazando ligeramente a Zhukov. Una de las decisiones más efectivas fue la de combinar los batallones de manera que estuvieran compuestos por reclutas inexpertos y veteranos sobrevivientes de la defensa. De esta manera, las tropas contaban tanto con fuerza como con experiencia, mientras se mantenían más fácilmente el orden en las filas y el respeto a los generales. Otra vez confrontando su ineptitud, Stalin permitió a sus generales que recuperaran las formas estratégicas originales que se habían planteado en los tiempos de la revolución y decidió dejar de intervenir directamente en las operaciones. El cambio que causó la retirada del dictador de la mesa de estrategia llevó a un ejército rojo devastado hacia las puertas de la Cancillería del Tercer Reich, mientras varios metros bajo tierra Hitler ponía un arma en su cabeza, rodeado por sus peores enemigos. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Historia Militar. Permanece atento a nuestro próximo video.